Hola, hola, ¿cómo están todos? Vamos a dar comienzo a una serie de podcasts que vamos a estar teniendo de los principales temas de otorrinolaringología, audiología, otoneurología, o sea, de oídos, nariz y garganta. El objetivo de estas charlas que vamos a estar teniendo, por lo menos una vez al mes, es resolver sus dudas, hablar de los temas principales, es también quitar mitos en ocasiones y vamos a estar platicando con varios especialistas. El día de hoy tenemos pues la honra de tener al doctor Miguel Ángel Pérez. El doctor Miguel Ángel Pérez, además de ser muy buen amigo, es colega y trabaja en el área de audición aquí con nosotros en Clínica UTAE. Aquí en Clínica UTAE hacemos un equipo multidisciplinario para abordar los principales problemas de oído, nariz y garganta. En específico, el doctor Miguel Pérez tiene la especialidad de audiología, otoneurología y foniatría. Esta especialidad ve las tres partes mencionadas, parte auditiva, parte del equilibrio y además problemas de la voz, y nos ayuda a dar un manejo completo a nuestros pacientes. El día de hoy, en nuestro primer podcast, vamos a hablar de pérdida de audición, causas, diagnóstico, lo que hacemos aquí en la clínica con un paciente con pérdida de audición, tratamientos, rehabilitación, y todas sus dudas van a estar contestadas. Pues mucho gusto de tenerte aquí con nosotros, Miguel. La verdad es que ha sido un honor trabajar contigo durante todos estos años y me complace haberte invitado a este primer podcast que vamos a tener de temas relacionados al oído, nariz y garganta. Muchos saludos. Muchas gracias, Mario, y saludos a todo el público que nos están observando. Pues vamos a empezar. Primero vamos a definir qué es esto que nosotros conocemos como pérdida de audición, hipoacusia, sordera, que también es el nombre común que se le da a esta patología. No sé si nos quieras dar un poquito de introducción de qué es la pérdida de audición o hipoacusia. Claro, la hipoacusia es la disminución de la audición. Puede ir desde varios grados, desde los grados apenas perceptibles hasta la pérdida profunda de la audición. A veces el común de las personas piensan que escuchamos o no escuchamos, y la verdad esto no es así. Hay diferentes grados de audición y la sordera total es cuando prácticamente no escuchamos absolutamente nada, y depende mucho en el momento en el que se adquiere. Si nacemos con una hipoacusia, si somos normoyentes, es decir, escuchamos normal desde el nacimiento y posteriormente vamos perdiendo audición, pues se va a comportar y las consecuencias en nuestra funcionalidad son distintas. Entonces sí es muy importante, pues, dejar en claro que es disminución de la audición, es hipoacusia, y la cofosis, sordera total, es prácticamente no percibir nada, y las consecuencias son fatales, ¿no? Para la calidad de vida de las personas. Claro, sí tiene un impacto muy grande en eso, en la calidad de vida de las personas. Ahorita mencionaste algo bien importante que es este problema de pérdida de audición o hipacusia o sordera. Se puede dar a cualquier etapa del crecimiento del humano, ¿no? Desde que nacemos hasta que envejecemos. ¿Es verdad esto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo más o menos lo podemos diferenciar? Claro, los síntomas pueden aparecer en cualquier momento, incluso podemos nacer sordos. De hecho, una de las principales causas, la discapacidad más frecuente en el ser humano es la hipoacusia, ¿sí? Es por eso que está dentro de los tamices, el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico. En algunos lugares ya también implementan lo de la cadera, pero sí es muy importante que sepan que esto puede ser congénito y puede aparecer en cualquier momento de la vida. Los síntomas: disminución de la audición en una persona, un bebito que no reacciona ante los sonidos, una persona mayor que te empieza, hay que repetir las cosas, hay que estar constantemente reestructurando oraciones, pues hay que ver. Cuando son pequeñitos, muchas veces es el famoso niño que le cuesta trabajo hablar, ¿no? Es un niño que, Retraso en el lenguaje. claro, que tiene problemas para hablar, o no habla bien, o prácticamente no habla nada. Se distrae mucho y muchas veces hacen malos diagnósticos. ¿A qué me refiero? Que pueden ponerle un trastorno del neurodesarrollo como autismo. Dicen, no, es que el paciente es autista, y no es autista, muchas veces es hipoacusia, ¿no? Cuando la hipoacusia es profunda en la niñez,
es un niño que no va a desarrollar lenguaje, ¿sí? Es un niño que puede decir unas 5 o 10 palabras tal vez y mal estructuradas y no va a tener un correcto desarrollo del lenguaje. Y cuando es adulto, pues es una persona muy comúnmente que se le empiezan a olvidar las cosas. Aquí es muy importante que sepan diferenciar que las principales causas de demencia adquirida en el ser humano es la diabetes mellitus y la hipacusia. Entonces, muchas veces dicen, no, es que tiene 60 años y está súper bien de la audición. Es una persona que tiene buena memoria y todo, y el de 50 no tiene lo mismo. La gente dice, es que es otra madera. No, no es que sea otra madera, es que es cómo has cuidado tus sentidos. En este caso, la audición. Si desde pequeño o desde joven empieza a tener problemas de audición y no lo atiendes, poco a poco nuestro cerebro se desconecta. Y aquí quisiera acotar dos cosas. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Claro. Oír es la percepción del sonido. Todos los animales, los mamíferos, oyen. El gato, el perro, el búho, el lobo, el murciélago tienen mejor audición que nosotros, pero no escuchan. ¿Qué es escuchar? Que el sonido lo interpretemos y donde demos una connotación, un cierto lenguaje. Nosotros podemos hablar español, podemos hablar inglés, podemos tener muchos lenguajes. El lenguaje es una función mental superior que se desarrolla solo con una inteligencia normal y con una audición normal. Si hay algún problema en esto, no vamos a desarrollar un correcto lenguaje. Entonces, sí es muy importante que lo entendamos. En el niño aparece el mal llamado sordomudo, mal llamado porque es un paciente que sí podría hablar, pero el problema es que nadie habla lo que no escucha. Entonces, si yo no lo escucho, no lo va a reproducir. Y en el adulto es el paciente que poco a poco va disminuyendo su audición, poco a poco se le van olvidando las cosas. Primero se le olvidan las de corto plazo y mediano plazo, y hasta el último empiezan a olvidar los recuerdos que tienen de más tiempo, ¿no? Entonces, es eso, no es de que estemos otra madera o nada de eso por el estilo, es sencillamente cómo cuidas tu cuerpo. Dentro de eso está la audición y todos los demás sentidos, ¿no? Claro. Entonces, muy importante que este mensaje que acaba de dar el doctor Pérez. Los datos que nos hacen sospechar que un paciente, un familiar, nuestro hijo, tiene pérdida de audición, ¿ok? En los niños, pues falta de respuesta a estímulos, retraso en el lenguaje, en la escuela no le va tan bien, el niño es muy distraído, bueno, hay que checar si entonces escucha bien, ¿de acuerdo? Y en los adultos esto, el típico adulto que escucha, más bien que oye, pero no entiende, es muy frecuente que nos digan eso en la consulta, y algunos otros síntomas asociados a la pérdida de audición, como es el zumbido, el mareo o algunos otros trastornos del oído. Por eso es bien importante que si ustedes identifican en ustedes mismos o en sus conocidos alguno de estos síntomas tempranos, busquen si no hay algún tipo de pérdida de audición, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y ahora que estabas platicando de algunas de las causas de demencia, por ejemplo, que resalta que la hipoacusia puede detonar este tipo de problemas en el desarrollo del humano, ¿qué tenemos para prever la pérdida de audición, Miguel? ¿Qué es importante para cuidar nuestros oídos y que precisamente no lleguemos a edades adultas con serios problemas de la audición? Ok, vamos a empezar desde etapas tempranas, ¿no? Lo principal es que si una familia, una pareja piensa embarazarse, pues cuidarnos, ¿no? Porque muchas de las causas tienen que ver con factores adversos de nacimiento, prematuros, niños con hiperbilirubinemia, niños que tuvieron consecuencias tal vez de un embarazo no bien planeado. Sí, infecciones, ¿no? Infecciones, Sí. entonces desde ahí. Una vez que ya nació el niño y por la razón que sea, tiene factores adversos que habíamos mencionado: bajo peso, abajo de 1500 gramos, prematurez, menor de 28 semanas, intubación orotraqueal de más de 3 días, aparte tienen hiperbilirubinemia, pues tienen que hacerse un tamiz auditivo. No todos los lugares hay una parte de tamiz auditivo. Y con esto yo los invito a que se acerquen a los lugares que tengan este tipo de servicios, porque no nada más es hacer un tamiz. Muchas veces dicen, van con el pediatra, les hace un tamiz y les dice, no sale normal, pero tiene factores adversos al nacimiento. Tuvo hiperbilirrubinemia, estuvo 3 meses en la UCIN. Son niños que tienen factores de riesgo para presentar una patología que se llama espectro de la neuropatía auditiva, que es una desincronía del nervio. En términos llanos, una analogía: tienes una computadora
esta computadora tiene un cable que va a la luz. Por muy buena que sea la computadora, si no tiene luz, no va a funcionar. Así pasa en la neuropatía auditiva. A veces parece que se conecta y escucha y a veces no. Bueno, entonces es muy importante y estos pacientitos pueden pasar que el tamiz auditivo lo pasen, pero no significa que estén escuchando bien, porque pueden tener un problema en el nervio, no específicamente en el oído interno. Entonces, ante esta sospecha, tamiz auditivo, potenciales auditivos. Y Sí, seguimiento. un seguimiento, claro. Y No nada más un tamiz positivo quiere decir que el niño va a desarrollar una audición sana. Es alto porcentaje predictivo, ¿no? Que si un tamiz bueno, aprobado, pues el niño tenga audición, pero es audición en ese momento. Hay que seguir vigilando y más si tuvo factores adversos. Y en el adulto que Y en el adulto, el paciente que empieza a tener problemas de discriminación de sonidos, ¿no? Que va al restaurante, va a la iglesia o va a un museo y empieza a escuchar mucho eco, reverberancia, no percibe los sonidos, se confunde con las palabras, le tienen que estar repitiendo, hay que estarle subiendo el volumen al televisor o al teléfono. Ya son síntomas de que necesitamos empezar a tener este tipo de intervención. Ahora, yo quiero dejar un papel muy, muy importante, ¿no? Tenemos que hacer equipo. Si un paciente tiene pérdida auditiva, aparte le duele el oído o tiene complicaciones, acudan con el otorrino porque puede tener un problema diferente. No siempre es problema de audición, no siempre son tumores, no siempre son tapones de cerilla y no todos estamos preparados. Digo, en los centros, en los equipos multidisciplinarios hay que confiar en la multidisciplina. No todos estamos preparados y aquí quiero hacer una acotación entre lo que hace un otorrino y un audiólogo. El médico que hace diagnóstico, da tratamientos, hace intervenciones quirúrgicas es el médico otorrino. Cuando ya hay que hacer un diagnóstico y ya hay una secuela que tienes que rehabilitar, me toca a mí como médico audiólogo. Somos un equipo, yo siempre les platico que pues hay vertientes clínicas y quirúrgicas, el otorrino 100% quirúrgico. No todo se va a operar, no todo se va a rehabilitar. Por eso es importante hacer equipo. Luego me ha tocado ver casos de médicos de pacientes que llegan y todo lo tenían que hacer y todo lo hizo el otorrino, todo lo hizo el audiólogo. Y esto es una responsabilidad compartida, ¿sí? Entonces, sí, aquí hay que desconfiar del médico que piensa que todo lo puede, no lo podemos todo. Muchas veces también nos tenemos que apoyar de otras especialidades, medicina interna, psiquiatría, psiquiatría, neurología, porque a veces que encontramos cosas bien interesantes. Uno puede encontrar problemas neurológicos, psiquiátricos, cardíacos, desde una visita en un otorrino con un audiólogo. Entonces, sí es muy importante que empiecen a ver esto. No nada más es llegar y no, pues voy aquí al otorrino, o que voy al Costco a ponerme aparatos auditivos, ¿no? O que el otorrino va a poner el aparato, o que el audiólogo me va a hacer una punción porque alguna vez vi que un audiólogo quería para hacer intratimpánicas. No, tampoco, o sea, no es así, o sea, hay que tener cada quien su área, y entonces esto es para que el público que nos observa sepan que somos un equipo y por lo menos, yo hablo de nuestro trabajo, nosotros tenemos toda la intención de que nuestros pacientes estén totalmente cubiertos en absolutamente todo. La parte de audición, equilibrio, si se requiere cirugía, siempre estamos, trabajando en equipo. sí, yo creo que eso que mencionas es muy importante. Por eso al principio del podcast, la intención de invitar a varios doctores era para eso, ¿no? Para hablar de una sola enfermedad, pérdida de audición, por supuesto que yo lo pude haber desarrollado, pero el chiste también es la perspectiva de varios doctores. Y ahora, pues, el doctor Miguel, pues, nos da esa perspectiva de multidisciplinariedad que nos permite trabajar en equipo y que permite que los pacientes tengan un mejor diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Ya hablaste un poco de la prevención, de qué es pérdida de audición. Platícanos algo del diagnóstico. ¿Cuáles son las principales pruebas que tú haces para diagnosticar que un paciente tiene pérdida de audición? Y platícanos un poquito de esa situación. Nosotros hacemos pruebas objetivas y subjetivas. Las pruebas objetivas
son las que no requieren la cooperación del paciente, solo que estén quietos, y para eso tenemos equipos muy especiales. Está tamiz auditivo, está emisiones otoacústicas de clínicas, ¿sí? Está la timpanometría, los reflejos estapediales, están los potenciales auditivos de tallo, de estado estable, por vía ósea también, que es muy importante, de frecuencia específica, los cuales son indicativos para muchos casos. No crean que solo un estudio hace el diagnóstico, no es. Un estudio no hace un diagnóstico, tienes que evaluar oído externo, oído medio, oído interno y la integración psicoacústica a través de estudios subjetivos, en el cual el gol estándar a nivel internacional es la audiometría. Y tiene que tener ciertas características, el lugar no más allá de 30 decibeles de ruido, tener ciertas características a la hora de hacer enmascaramiento. Enmascaramiento es cuando un oído escucha mejor que otro, tienes que distraerlo para evitar que ese oído que está mejor le ayude al que no lo está. Al bueno. Y sesgue el estudio, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se vea todo este tipo de cosas, porque tenemos que evaluar oído externo, oído medio, oído interno y la integración psicoacústica en este tipo de estudios. Entonces, todo esto lo tenemos aquí con nosotros. Exacto, ¿no? Eso creo que es de importancia vital. Los diagnósticos de pérdida de audición requieren de una evaluación completa. No es nada más un estudio, ¿ok? Esto porque en algunos centros que ponen auxiliares auditivos y dan rehabilitación ahí, pues yo diría de manera incompleta, se basan en un examen, en una sola evaluación. Así no es el diagnóstico de pérdida de audición. Tiene que haber una exploración completa donde se observe el oído externo, el oído medio, donde se puede evaluar con pruebas clínicas la funcionalidad del oído interno y todo esto nos va a dar un diagnóstico. Aquí en la clínica intentamos integrar todas estas pruebas que nosotros tenemos para efectivamente hacer un diagnóstico, ¿ok? Y por último, Miguel, vamos a platicar un poquito del tratamiento, de lo que hacemos aquí. Ya algo tocaste que el área de otorrino se dedica pues a las pérdidas de audición que pudieran llegar a tener una resolución quirúrgica, o sea, una cirugía. Les digo a todos los que nos están escuchando, son los menos casos son los que tienen una solución quirúrgica. La mayoría de las pérdidas auditivas no se componen a través de cirugía o medicamento. Esto es bien importante. Sin embargo, sí hay muchas que las podemos resolver, inclusive aquí en el consultorio. A lo mejor tú traes una pérdida de audición y resulta ser un tapón de cerilla, que lo vemos mucho, y se resuelve aquí en el consultorio, o requiere alguna cirugía, pero estos casos son los menos. Lo que más vemos en nuestra consulta es lo que Miguel nos va a platicar un poco de cuál es el principal tratamiento de la pérdida de la audición. Claro. Aquí hay que definir que hay pérdidas dependiendo en el lugar que se afecta. Hablamos de conductivas cuando la pérdida es en la estructura, algo que me impide la conducción del sonido, de ahí su nombre. Sensoriales cuando la afectación está en las células nerviosas del oído interno. Entonces, como son pérdidas de las células del oído interno que son nerviosas, ya no se regeneran. Entonces, no puedes dar una pastilla, no puedes dar una cirugía. Generalmente, si tienes una reserva, es ocupar tu reserva, pero apoyado por un auxiliar auditivo, ¿sí? Es ahí cuando nosotros entramos en juego en los audiólogos. Tenemos que seleccionar, no todos los aparatos auditivos, los auxiliares, no se seleccionan como por tamaños o por colores o porque me lo heredó mi abuelito. No, no es eso. Se seleccionan en base a las características de los estudios de los pacientes. Son individualizados. Lo más importante con nosotros debe ser el paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos los problemas son iguales. Pueden ser mixtos, puede ser que tenga un problema de una infección, aunado a que tiene también un deterioro por edad, por exposición a ruido, por ototóxicos, y es algo mixto, ¿no? Por eso es muy importante poder establecer los diagnósticos adecuadamente, porque no todo se opera, no todo se pone a aparatos auditivos. Hay veces que son las 2 cosas, y cuando queremos resolver también podemos irnos a la tecnología más sofisticada en todo el planeta, que son los implantes que pueden ser de conducción ósea para las pérdidas conductivas y los implantes cocleares para pérdidas neurosensoriales, que también aquí tenemos, somos el centro en Puebla que tiene pues más experiencia en esto de los implantes contigo, Mario, y conmigo.
Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas en estos centros hospitalarios que tenemos acá en la parte privada. Muy bien, pues hemos llegado al fin. Creo que platicamos de cosas bastante útiles para ustedes. Primero, qué es pérdida de visión, luego, cómo detectarla, luego, qué tengo que hacer, ¿no? Acudir a evaluación, porque ya vimos que el diagnóstico puede ser complejo. Y número 4, el tratamiento, qué me toca, ¿ok? Esa parte la dictamos obviamente un poco más nosotros, pero bueno, ya saben que sí pudiera haber cirugía o hay respuestas muy rápidas, pero el objetivo de esto es acudir a consulta. Agradezco, Miguel, la participación. La verdad es que va a ser enriquecedor tener estas charlas por lo menos una vez al mes para que vayamos resolviendo problemas, dudas, mitos, ¿ok? Y les podamos brindar la mejor información. El próximo podcast va a ser sobre mareo, vértigo, este tipo de trastornos del equilibrio también son súper comunes, pues yo creo que va a servir bastante ir aclarando algunas dudas. Si tienen alguna situación, déjenla en comentarios ahí abajo en el podcast y vamos a intentar irla resolviendo. Muchísimas gracias, Y gracias, Mayor. Saludos a todos.